El bueno de Romanator, que espero no haberme equivocado, me ha pasado otro videíto del manga de Dragon Ball de Team PBZ. Vimos un montón de vídeos sobre el manga de PBZ justamente hace algún mes o un par de meses. En este caso es analizando Dragon Ball manga. Nada es sagrado en Dragon Ball. No sé si hablará de los retcon o de qué irá exactamente este vídeo en concreto, pero bueno, vamos a ver qué tal. El contenido que hemos visto de Dragon Ball de esta gente es bastante interesante, ¿de acuerdo? Cuanto menos, bastante informativo, así que nada, vamos a ver qué tal. Y bueno, es Dragon Ball, es el original, entiendo, o sea, el manga no pone super, así que vamos a ello. Dragon Ball es un fenómeno mundial, la cara del anime, pero a lo largo de todos estos años y luego de haber realizado tantos videos, especialmente de Super, he notado que se la suele subestimar a esta obra. Desde comentarios como Dragon Ball es solo golpes, ¿qué esperabas? O Dragon Ball nunca fue tan bueno. Y la verdad, ¿es tan así? ¿Nunca fue tan buena? ¿Eran solo golpes? ¿O será simplemente que olvidamos Dragon Ball? Efectivamente, esto es algo que llevamos aquí hablando mucho tiempo. Yo no he hecho todavía ningún vídeo al respecto, ya lo haré. Pero esto es un tema que ya hemos... ¿Qué 50-50 terópodo? ¿Qué 50-50? ¿Cuál es? Hola, bienvenido a PBZ. En el día de hoy iniciaremos una serie de videos explorando saga por saga la obra del maestro Akira Toriyama, entendiendo su contexto, los logros y problemas que muchas veces no registramos e incluso hemos ido olvidando con los años. Voy a estar hablando específicamente del manga y viendo de costado algunos cambios en el anime y las consecuencias que estos traen. Lo que sí es que acá no se busca de ninguna manera imponer lo que digo como una verdad absoluta. Demasiada lobotomía, vuelvan a ver Dragon Ball, es muy bueno, es espectacular. Dragon Ball son todo peleas y me dice el tío 50-50. Y tú eres todo Aiga. 50-50. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa 50-50? Sino que es un diálogo entre lo que te muestro en el video y lo que vos me escribís en los comentarios. Pero para poder hacer esto, tengo que pedirte un favor. Necesito que por un pequeño momento te olvides 50 de asada será, ¿no? De los dioses de la destrucción, de los SH Figuarts, de Dragon Ball Daima, de la mala... Oh. ¿De Dragon Ball qué? ¿Da qué? ¿Dai qué? Animación de... No conozco ese tal Dragon Ball Duraima. No conozco eso. Super, de Toyotaro, de la esencia, de GT, de... ¿Cómo me olvidas de la esencia? Yo siempre soy esencial, te guste o no, con... absolutamente todo, y exploremos juntos, como si fuera la primera vez, una pequeña... soy ese. Historia sobre estos dos personajes, la cual llamamos... Dragon Ball. En 30 minutos se estrena Digital Circus. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Ah, sí, son casi las 12. A la verga. A la bestia. Para realmente comprender Dragon Ball es importante entender al legendario Akira Toriyama. Desde sus inicios en el mundo del manga, este autor fue alguien que amó la cultura pop y la utilizó siempre que pudo. Tanto así que su segundo one shot para el concurso Monthly Young Jump Award literalmente no ganó debido a que había utilizado personajes... Hay que robar antes de que pase el hype. Un asco me tienen en ese fandom. Dios. De Star Wars sin ninguna modificación. Un asco me tienen los del Digital Circus. Real. Ahí tenés a Luke, Leia, un Chewbacca policía y mucho más. En retrospectiva es entendible que no lo dejaran ganar. Yo no creo que Dragon Ball sea solo golpes, solo creo que a veces se sobreanaliza de más. Dame ejemplos, por favor. Es que siempre te veo hablar, pero nunca me tiras un ejemplo. Porque habría colocado a Shueisha en una tensión legal bastante potente con Lucasfilms. Pero acá aprendemos tres cosas importantes. Fandom que no te tenga asco no es fandom. No, hombre. El fandom de Sonic me quiere mucho. El fandom de Guardian Tales creo que me sigue queriendo mucho. ¿Es suficiente? Sobre Toriyama si pensamos tanto en el concurso como en todas las obras previas y posteriores a Dragon Ball.
1. Le gusta tomar y deformar a su gusto elementos e historias preexistentes para hacer algo entretenido con ellas. 2. Prefiere fuertemente las historias cortas para no aburrirse. Por eso, la mayoría de sus obras tienen el carácter de ser acotadas. Y 3. Nada es sagrado en lo que dibuja, ni siquiera él mismo. Es que Toriyama se tomaba demasiado a coña todo. Eso jugó mucho en contra. Para él eran caricaturas. Literalmente Toriyama sí que es en plan, son caricaturas, mijo, ¿qué importa? Y eso pues da un poco de pena que no respete su propia obra. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias, peje. Le doy un ejemplo. A ver tu ejemplo. Todo el tema de las muertes en el arco Saiyan te lo quieren vender como algo super guaus. ¿Quién te lo quiere vender como algo super guaus? ¿De qué hablas? Pensé que tirarías alguno un poco más interesante, como no sé, el futuro alterno o algo un poquito más. Cúrratelo un poco. Ejemplo todo pútrido. Pero hay otra cosa que es indispensable entender de Toriyama y Dragon Ball. Cuando publicó este manga, el tipo ya era un maestro del éxito, habiendo llegado a la cima del mundo de la Shonen Jump con Dr. Slump, un manga y anime que desde 1980 arrasó en Así lo quiso la agencia. ventas para lo que solía rendir una comedia, con tanta fuerza en Japón que cuando terminaron Dragon Ball GT, Toei no encontró un reemplazo a la altura y decidió hacer un remake de la historia de Arale para pilotearla 2 años más o menos mientras veía que se inventaba. Ahora que entendemos esto, hablemos del tema principal de hoy, la saga de las cacerías de las esferas del dragón, muchas veces llamada Origen. Dragon Ball no es un manga que Toriyama... ¿Por qué te odian los del digital? Primero me odiaron justificadamente porque me cagaba de risa de la obra, ¿no? Luego después ya fue un poco al pedo. Ya fue un poco porque... Maldito idiota, no prestaste atención en el minuto 33. Por eso eres un puto subnormal inútil que no se da cuenta de esto. Deja de verlo si no te está gustando, maldito cabrón. soñó hacer desde que era chico, O sea, al principio era como comprensible, luego ya fue hate, todo meco, todo forzado. ni nada que le vino como un sueño profético mientras dormía. Simplemente es una dirección creativa que le sugirió su editor Kazuhiko Torishima al enterarse que al mangaka le gustaban las películas de Jackie Chan y estaba viendo que no estaba haciendo nada después de terminar Dr. Slump. Podemos decir que Dragon Ball surge de un simple "pero haciendo un manga corto de Kung Fu y vemos qué pasa". Los fans de Ocarum, entre vosotros y yo, chat, una gran parte de la razón por la que no estoy reseñando la S2 de Dandadan es porque el fandom me dio un poco de asquete. Propuesta que evolucionó en un one shot llamado Dragon Boy, muy bien recibido al punto que obtuvo una pequeña secuela autoconclusiva, algo recontra poco común hasta el día de hoy. Este prototipo fue el que terminó de convencer a Toriyama de realizar una versión más completa de la historia que, a criterios del mangaka, como mucho duraría un año. La premisa de Dragon Ball toma de base para esta primera saga la novela china del siglo XVI, Viaje al Oeste, que al refinarla se va alejando de a poco del concepto original, volviendo a todos los personajes, en cierto sentido, una parodia de sus versiones chinas base. Por ejemplo, el protagonista, Sang, creo que maté ese nombre en chino, perdona a todo el público chino que vence. Yo diría que era porque no te dieran honor. No, primero es por temas de copyright, que fue por lo que quité los viejos, pero la razón por la que no hago nuevos es más por eso. Nadie. Es presentado como un monje budista puro y compasivo, mientras que acá, en Dragon Ball, su contraparte, es decir, Bulma, es una oportunista, manipuladora y super horny. Así, ¡puta! Para que nos entendamos. hay una vuelta de tuerca para cada uno de los personajes que termina formando al equipo original. Pero, aunque es una parodia, eso no limita al mundo de Dragon Ball. De hecho, el capítulo 1 es el perfecto indicador de esto. En menos de 20 páginas, Toriyama pone de protagonista a un niño con una cola y un báculo que crece, implicando un elemento mágico en este mundo. Pero a la brevedad, con su contraparte, Bulma, encontramos una expresión... Pero al final se queda con Vegeta. Efectivamente, Bulma acaba con Vegeta
el cual acepta que sea una bandida retirada perfecta de elementos de ciencia ficción a través de sus cápsulas Hoi Poi, que honestamente como elemento narrativo son una maravilla. De entrada vemos que la chica tiene un número finito de ellas, pero son tan flexibles en lo que pueden tener en su interior que abre posibilidades enormes para escenarios de la aventura, además de permitirle a Toriyama dibujar una de sus grandes pasiones: máquinas. Para el colmo, no solo que nos indican que Toriyama, me encantan las máquinas. Entonces cuando hagas androides, serán con aspecto androide. ¡No! El fandom de Dandadan no da cringe. El fandom de Dandadan. ¿Cómo te atreves a meterte con Okarun? Si soy literal Medne el me bulían en la escuela y tengo a mi abuelo siempre dentro. No te metas con el mejor prota desde la prota de Cristoman parte Dios. Todo lo has dicho. Dragon Ball Nada es que un añadir. mundo donde los dinosaurios hablan, pero hay tecnología futurista, sino que también, al ser Goku un niño que creció en las montañas y no entender nada del mundo, se vuelve el recurso perfecto para que el autor explique orgánicamente el escenario en el que viven, junto a su tecnología, a través de la curiosidad del pequeño Son y las explicaciones de Bulma. De hecho, el viaje nos muestra perfectamente lo opuestos pero complementarios que son Goku y Bulma en ese y muchos otros sentidos. El protagonista es bueno y fuerte pero muy fácil de engañar, mientras que Bulma es físicamente débil pero astuta e inteligente, y junto a sus recursos tecnológicos le permite hacer un combo espectacular con el pequeño niño de las montañas. Qué bonito el estilo de Toriyama inicial, ¿eh? Para afrontar la aventura que vemos en el manga es muy corta, tan solo 2 tomos, en retrospectiva menos del 5% de la Vamos totalidad a de la buscar historia original. las Lo pericos curioso del es dragón. que nos encontramos frente a una travesía donde Toriyama decidió que 3 de las 7 esferas ya estaban en manos de nuestros protagonistas, y que no todas de estas 6 aventuras que componen la primera saga van a estar vinculadas directamente con estos objetos mágicos. De hecho, ni siquiera vamos a estar hablando de adrenalina constante. Por ejemplo, en el capítulo 2, en términos de acción, no pasa nada. Es un simple momento de Goku y Bulma pasando la Cabezona. noche y marcando todavía más sus Me encanta el estilo. Me encantan estos dibujos, tío. diferencias. Incluso aprendemos bastantes cosas de ambos personajes. Acá es donde leemos que Goku fue abandonado de pequeño y su abuelo lo encontró. Y bueno, que este está muerto, o también que Bulma está usando sus 30 días de vacaciones de la escuela para realizar esta cruzada porque tiene un objetivo claro. Pero la dinámica Caray, vaya vacaciones, ¿eh? no solo nos permite ver su pasado, sino ciertos rasgos de ellos. La joven inventora, que parece tan segura de sí misma, y su sexualidad, ofreciendo que le toquen la nalga a cambio de la esfera de 4 estrellas, realmente lo único que quiere es un novio. Y hasta llega a entrarle la duda si los hombres tienen cola al descubrir a Goku, ya que nunca tuvo un novio antes. Sorpresivamente encontramos cierta inocencia en un personaje que a primera vista uno jamás lo esperaría. Eso, blanquea la... No, es broma, es broma. Es broma, pobre Bulma. La saga de los androides be like, solo hay un androide, güey, el pinche 16. Sí, el resto son bioarmas, robot o cyborgs. Exacto. Sí, exactamente. O sea, yo no lo matizo por pereza, pero toda la razón del mundo. Y Goku, 18 y 17 son cyborgs, por ejemplo. por su parte, bueno, aprende de la anatomía humana y queda totalmente traumado, estableciendo la base de 2 chistes básicos pero funcionales: una desafortunada revelación a futuro y un indicador necesario para el muchacho salvaje al no poder distinguir si sos hombre o mujer a simple vista, sino que te tiene que patear en la entrepierna, dinámica con distintos desenlaces a lo largo de esta primera historia. What the fuck. Una de ellas con consecuencias a muy largo plazo. Las aventuras, en definitiva, podríamos redondearlas en 6. Todas muy simples, bastante autoconclusivas, pero con una sutil continuidad que siempre suma al total de esta historia. Observemos una por una. No, Goku, no me toques el chilito. El rescate de la tortuga de mar ocurre cuando Goku por accidente encuentra Me encantan las tortugas. a una tortuga gigante parlante que lleva perdida más de un año. Al momento de decidir si ayudarla o no, marcamos todavía más las diferencias entre el dúo protagónico. Mientras Bulma no quiere saber nada para enfocarse en las esferas, acá vemos cómo Goku, aunque algo tonto, es fundamentalmente un buen chico que quiere ayudar al pobre animal sin ningún interés particular o ganancia de ello. Como recompensa inesperada, luego de un breve pero dinámico combate con un oso, conocemos al maestro de la tortuga, el ermitaño Roshi, que, como ya dije antes,
En Dragon Ball, nada ni nadie es sagrado, resulta ser un viejo verde, pero bueno, que le da un regalo a Goku, su Kingtone, conocida por nosotros simplemente como la nube voladora, completando así el look del chico con su versión análoga Son Wukong. También está la resolución del chiste preparado 2 capítulos atrás, que sirve como golpe de karma para Bulma por sus tácticas tan horny. De hecho, Bulma muestra el armamento antes de siquiera saber qué le iba a dar Roshi a cambio. Después nota la esfera del dragón. Es un montón. Si cambias usando un retcon, tenía 12, pero pensaba que después del 11 iba el 14. La siguiente aventura introduce a Oolong, un monstruo que aterroriza a un pueblo, robando a las hijas de los granjeros, y a cambio de la esfera, Goku y Bulma se ven forzados a ayudarlos. Nuevamente hay acción y grandes diseños, ya que nuestro enemigo cerdo puede Qué guapo este robotito, transformarse, pero la resolución al conflicto es inesperado. De hecho, es una pequeña historia sobre subvertir estereotipos y tropos. Goku se hace pasar por niña, engañando por un momento al enemigo. Toriyama como artista, joder. Oolong resulta no ser un Como artista, la Virgen Santa, Vaya monstruo. monstruo, sino un cerdito más pequeño en edad que Bulma, y las secuestradas terminan siendo tratadas como reinas por el pequeño Chanchito, ¿Han visto el manga Buster del juego de cartas? No. que ya no las quiere tener encima porque le están costando una fortuna y se volvieron muy caprichosas. Todo el conflicto termina con la suma de este pequeño degenerado al grupo y es simplemente hermoso. Hoy en día sabemos que Oolong se volvió menos que un personaje de fondo, pero sumó un montón en esta primera historia. Es un complemento distinto a Goku para Bulma, pero con resultados igual de entretenidos. Porque mientras el protagonista irrita a la joven inventora por lo primitivo Qué estilo tan propio y característico y especial, tío. que es, Oolong Y agradable, smooth y bonito. es un estafador al igual que ella, y a lo largo de toda esta historia vamos a ver cómo se intentan estafar mutuamente. Desde Bulma dándole al chanchito caramelos pipí para tenerlo de esclavos, o si no hace que le dé diarrea, y después tenés a Oolong por otro lado, drogando a la chica para que se quede dormida y así intentar meterle mano, y aún así falla su plan. Es un montón, loco. Ciertamente, la mitad de la comedia de Dragon Ball original era abusar de Bulma. ¿Por qué tan sádico? Es irónico porque acá nos damos cuenta que es un grupo sumamente disfuncional de malas personas y Goku en el medio, donde el más honesto de todos va a terminar siendo Yamcha, el ladrón del desierto. Así de baja está la vara. De hecho, ya que estamos, hablemos de Yamcha. Lo interesante respecto a esta aventura es que inicia con Bulma perdiendo en el río el resto de las cápsulas. Se ve que Toriyama se dio cuenta de lo desbalanceadas que eran para la historia. Es una lástima que de un pack tan grande solo llegamos a ver 5 de ellas. La broma que hace Belce, la que Guido le devuelve. Pero es totalmente entendible. Que estén así de desarmados realmente suma mucho a la historia. Digamos que pierden sus comodidades y aumenta el riesgo. De hecho, ya que estamos hablando de Yamcha por 2 segundos, que si bien ahora se volvió sinónimo de perdedor, en su debut fue un gran personaje. No solo se vuelve en esencia el antagonista principal desde Nunca me gustó, la verdad, lo siento. el capítulo 7 hasta la llegada de Pilaf, sino que se presenta como una amenaza real al derrotar a Goku, así sea porque este último estaba hambriento, persiguiéndolos a la distancia en toda la historia, pero también es un conocedor de las artes marciales. Por ende, es el que nos permite aclarar cosas que Bulma orgánicamente jamás podría explicar. Gracias a él aprendemos que el abuelo de Goku es un luchador extraordinario, o empezamos como lectores a poner en perspectiva lo poderoso que es realmente Ok-Satan, y ni hablar del estatus legendario de Roshi. Todo esto posible gracias a la edición de Puar, que si bien es poco memorable y realmente no hace nada, su función es simplemente escuchar y tal vez brevemente servir de rival de transformación para Oolong. Yamcha permite situaciones muy flexibles en esta corta historia. Podemos ver a Toriyama dibujar batallas breves pero muy dinámicas, tan dinámicas de hecho que destruyen la cuarta Qué creativo, tío. pared al romper los paneles del manga. Tristemente, el anime no tuvo las pelotas para hacer algún equivalente porque le tuvo miedo al éxito. Pero Un efectito de romper cristal hubiera bancado, ¿no? Sí. eso no es todo. El bandido permitió persecuciones a los Que se pegue contra el cristal de la tele. Max o situaciones entretenidas pero sencillas, como intentar entrar a la base de los protagonistas y robar las esferas, pero justamente las que termina encontrando no son las del dragón y termina en shock.
El resto de la aventura es simple. Conocemos a Chi-Chi, que bueno, apelando al chiste de Goku chequeando géneros, terminan comprometidos. Podemos finalmente ver a Roshi demostrar que aunque es un meme que camina, realmente es muy poderoso, mientras disfrutamos a Toriyama dibujar una viñeta más legendaria que la anterior, y como nada es sagrado en Dragon Ball, la técnica súper poderosa e increíble que el maestro tardó 50 años en aprender, el Kamehameha. Sí, sigan viendo. A Goku le sale en su primer intento, aunque mucho más débil. Acá también me parece que empieza a verse que Toriyama estaba disfrutando hacer mucho de la historia, porque deja plantada la semilla del futuro al no solo mostrar la conexión de Goku con Roshi y Oxatan a través de su abuelo Gohan, sino especialmente por la propuesta del ermitaño de entrenarlo en su hogar, promesa que Goku cumple luego de finalizar esta saga. Posiblemente la única aventura medio bleh, que se siente hasta un poco relleno, es el enfrentamiento contra Toninjinka, un conejo con un toque de Midas, pero en lugar de tocarte y volverte oro te transforma en una zanahoria. De todo sabía dibujar el cabrón. Hombres, mujeres, animales antropomórficos, monstruos, dinosaurios, robots, autos, motos complejas, edificios, paisajes, todo. No es que sea todo hacía una mala historia o no aporte nada, ya que después de todo, al tener que rescatar a Bulma, Yamcha y Goku, se acercan un poco más, se vuelven un poquito más aliados, pero no sé, les falta de todo algo, sabes, les falta ser un Toriyama, poco más memorable. Igual, también este capítulo es importante porque nos enseña algo fundamental sobre Dragon Ball. Existe una lógica interna en este mundo y esta historia. Hay reglas estrictas al punto que Toriyama se toma el trabajo de explicar los límites de las transformaciones de Oolong al no poder volverse, por ejemplo, un vehículo. Pero si se trata de una broma, y este siendo Toriyama, pinche Toon Force, güey. A la pinche Toon Force. Ay, virgencita. esa lógica va a ser sacrificada momentáneamente, algo que va a pasar hasta el final de este manga. En esta oportunidad, el llevar al conejo a la luna, haciendo el chiste acorde, evocando al cuento japonés, implica romper el hecho de que, bueno, Goku fue capaz de llegar hasta la luna con su báculo sagrado, y que también no se volvió un Osaru en el proceso. Sé que es medio redundante explicar esto, pero la línea de la comedia y la seriedad cada vez se va a ir volviendo más fina, generando por décadas debates entre fans respecto a ciertas situaciones en la historia. Es el momento exacto donde Dragon Ball nos va a decir que hay instancias donde deben ser tomadas seriamente sus reglas y otras donde no. Ya en el futuro veremos las ramificaciones de esto. El conflicto final no es un desenlace épico ni nada por el estilo, es simplemente este muchacho, Pilaf, un pequeño villano digno de Toriyama que rompe la cuarta pared para evitar que sus secuaces rebajen el humor del manga al nivel del de Arale, y que cuando intenta hacerle cosas sucias entre comillas a Bulma, resulta que la chica es mucho más degenerada que él, intimidándolo. Puro cine. Un elemento interesante. A Pilaf le dan miedo las mujeres. Independientemente del nivel de arte de este hombre, tiene domado el ritmo y narrativa visual. Es de lo más limpio y dinámico que he leído. Sobre estos tres es que en la versión original de la Yo creo que para mí es un cheto en todo. historia aparecen de la nada sin previo aviso. Pero en la versión animada, para estirar un poco la situación, Toei logró incorporarlos a todas las historias casi de inicio a fin, como si estuvieran siguiendo a Goku y sus amigos, sin que los descubran para quitarles las... El diseño de Mai en el manga se ve menos culero que en el anime. Siempre pensé que en el anime se veía bien feo el diseño de Mai. Esferas. En un sentido, estos rellenos dan un tejido un poco más fuerte entre las distintas aventuras, pero por el otro, no suman nada. Como no pueden encontrarse con los protagonistas antes del evento del manga, podrías quitar todas sus escenas. Belce, como escritor Toriyama es bueno. Toriyama podría haber sido un gran escritor porque tenía buenas ideas, pero era un perezoso y un vale verga. Sí, tenía muchas habilidades y mucho talento como en la narrativa y en las historias, sí, pero era un flojo. Escenas inventadas. Le daba pereza mantener la cohesión, flojo. Y la historia sería igual de dinámica que en la versión impresa. Creo que queda en cada uno ver si este nuevo tejido suma o lo único que hace es estorbar. Personalmente, aunque creo que es interesante y es divertido, estorba. También está la cuestión de que tenemos un doble conflicto. Pilaf es el que termina invocando a Shenlong, el cual realmente se ve espectacular en los paneles de Toriyama, y nuestro primer deseo termina siendo ropa interior de una dama, pedida por Oolong para salvarnos del deseo del villano, porque, nuevamente, nada es sagrado en Dragon
Dragon Ball y es el remate perfecto para el tipo de historia que estamos contando acá. Lo más interesante es que luego vemos a Goku estar expuesto a la luna convirtiéndose en un mono gigante donde todo el grupo debe trabajar junto para someterlo y derrotarlo, haciendo Yamcha y Puar los aportes más pesados porque al luchar contra Goku en el pasado son los que Y Ozaru pequeñito. mejor saben sobre sus debilidades, especialmente su cola. Acá los personajes entienden que fue el pequeño Goku el que mató a su abuelo por accidente. Además que Toriyama estaba en una época donde la editorial le rompía las bolas y se tenía que arreglar con las cosas que no quería. Y deciden no contárselo. Increíblemente, años más tarde, Toriyama retomaría el secreto para darle un momento bastante potente al infante ya siendo un adulto. Al final, luego de despertar y enterarse que la esfera de su abuelo se fue volando, Esa es otra. Toriyama tenía un problema grave de consistencia con los tamaños de los personajes. Eso sí lo voy a decir. Ahí la cagaba mucho. En este panel se ve a Goku que Yamcha es del tamaño de su uña y luego al rato le llega como al culo. La cagaba mucho. En Z igual, ¿eh? En Z pasaba lo mismo. La cagaba mucho. De repente Piccolo te medía 1,80 m, de repente 2,50 m. Majin Buu igual. de un adulto. Al final, Krillin y Vegeta también. luego de despertar y enterarse que la esfera de su abuelo se fue volando, pero que estará dormida por un año, el protagonista decide cumplir su promesa y volver con Roshi para entrenar, mientras el resto se va a la ciudad con Bulma, cerrando así este primer capítulo de la mítica saga de Dragon Ball. Majin Buu el gordo a veces medía 2 metros, era enormísimo, a veces parece un puto gordo enano de mierda, culiao. La cacería de las esferas del dragón es una simple pero efectiva historia. Es increíble cómo esta base fundacional de una obra tan icónica como lo es Dragon Ball ocupe poco de lo que termina siendo el manga original. Sus personajes son una maravilla, un grupo sumamente disfuncional que se complementa perfectamente en lo que es la química, siendo el más flojo Puar, que funciona como ya dijimos, como alguien que tiene que escuchar y como un rival brevemente de Ulon. Bulma es fantástica, una heroína que incluso hoy día es poco común de ver en las hojas de la Shonen Jump, es una ventajera y atrevida que sorpresivamente termina teniendo un sutil arco de crecimiento al empezar a ayudar a gente gracias a Goku y encontrar lo que necesita y no lo que buscaba en Yamcha, quien a su vez se presentaba como un buen tipo que gracias a esta aventura termina cumpliendo su sueño de no tenerle miedo a las mujeres, yéndose amorosamente con la chica de cabellos violetas. Si solo supiera lo que le espera en el futuro. De hecho, es una lástima que de esta configuración original, Oolong y Puar se van a desdibujar totalmente, mientras que Yamcha se va a sostener un poco más, siendo Bulma la única que logra sobrevivir bastante más tiempo en relevancia debido al carácter único de lo que puede aportar en historias futuras. De hecho, para mí Bulma es un personaje nerfeado. Lo he dicho muchas veces. Porque si Dr. Gero pudo hacer lo que hizo, Bulma podría hacer más. Si no, Bulma no crea un super mega androide masturbatorio satánico del diablo, es porque la trama no quiere. Por su parte, Goku acá realmente es un amor, un alma pura pero muy simple. Básicamente sigue órdenes y reacciona a situaciones donde lo arrastran. De hecho, Bulma ya entendió cómo funcionaban número 16, los 17 y 18. Ella, estoy seguro de que le das un tiempo y te saca un número super 16. Hey, ¿qué onda, chicos? Soy Eric. Te saca un super 16 o algo así. Fue una de las grandes quejas del editor de aquel entonces. Ella dijo que le sorprendía. Vale, le sorprende, pero eso no quiere decir que no pueda avanzar. Bulma es muy joven. Entonces de Toriyama, y la base para pensar lo que vendría. Decir que esta saga de Dragon Ball fue un éxito instantáneo sería mentir. La serie no le fue mal en ningún sentido, pero tampoco revolucionó nada en ventas o popularidad. Pero se nota que a Akira Toriyama le gustó lo suficiente como para seguir dibujando, y la editorial le veía potencial latente a los cimientos que se habían creado aquí. Aunque creo que ni ellos pudieron realmente darse cuenta del monstruo de franquicia que tenían en sus manos. Así que bueno, esa es la primera aventura de Dragon Ball en este canal. Si te gustó el video, te pido que te suscribas para ver la siguiente entrega de esta serie, explorando ese clásico con el que crecimos y mucho. Bulma hizo una jodida máquina del tiempo en un apocalipsis. Esa mujer no domina el mundo porque no quiere, exacto. Van a crecer, que a pesar la única que podría poner en jaque a los guerreros Z. Fucking Bulma.
de ser simple, estuvo excelentemente. ¿Os imagináis un manga fanmade? Estaría guapo. De una Bulma seinen satánica de 80 años, súper inteligente, que crea androides y bioandroides en masa súper cheto, con ki divino del diablo. Hostia. Cuidado, ¿eh? Estaría una Bulma antagónica rara, la Bulma que ríe. Diseñado estaría gracioso. Y que no debemos olvidar. Escrito por Snyder, por supuesto. Bueno, buen vídeo, buen vídeo. Muy buen vídeo. Muy buen vídeo. Me ha gustado, me ha gustado. Una Bulma realista. Que farme aura así. Mama